¿Te has preguntado alguna vez por qué ocurre que a pesar de tener solvencia económica, un buen empleo e incluso un estatus social respetable, no logras despertar en una mujer esa chispa especial que hace que te mire con deseo genuino o con admiración auténtica, esa mirada distinta que marca la diferencia entre ser un conocido más y convertirse en alguien que deja huella? Pues lo cierto es que el mundo moderno está lleno de mensajes superficiales y de ideas incompletas que nos hacen creer que el dinero es la llave absoluta de la atracción. Que basta con tener lujos, con invitar a cenas costosas o con mostrar un coche nuevo para que una mujer se rinda a tus pies. Pero la realidad es muy diferente y mucho más compleja porque existen cualidades que las mujeres valoran de manera profunda, elementos que trascienden lo material y que, cuando se manifiestan de forma auténtica y sin artificios, pueden generar en ellas un interés tan intenso que a veces incluso se traduce en el deseo de intimidad rápida, inmediata, a veces incluso el mismo día en que surge la conexión. Y estas cualidades no tienen nada que ver con manipulación, con técnicas vacías ni con juegos de seducción baratos, sino con una forma de ser que se puede cultivar y fortalecer, una manera de encarnar actitudes que provocan atracción natural y espontánea. Actitudes que además están profundamente relacionadas con la filosofía estoica, porque el estoicismo nos enseña a controlarnos, a diferenciar lo que está bajo nuestro control de lo que no, a actuar con calma incluso en circunstancias adversas y a relacionarnos con los demás desde un lugar de respeto, serenidad y sabiduría. Y cuando uno aplica esos principios en las relaciones, especialmente con mujeres, la energía que proyecta cambia por completo, porque ya no se trata de mostrar billetes ni de exhibir bienes, sino de irradiar una esencia magnética que toca fibras mucho más profundas que el dinero jamás podrá comprar. Lo primero que descubres al observar la realidad es que muchas mujeres se quejan de la falta de presencia auténtica en los hombres, y aquí no hablamos solo de estar físicamente en el mismo espacio, sino de brindar atención plena, escuchar de verdad, prestar interés genuino a lo que dicen, a sus emociones, a sus matices, y reaccionar con coherencia y sensibilidad. Porque cuando una mujer se siente escuchada de verdad, cuando percibe que sus palabras no caen en saco roto, siente que existe un lazo distinto, un puente emocional que la conecta contigo de una manera que ningún regalo costoso puede lograr. Y eso ocurre porque en una sociedad saturada de distracciones, en la que todos están pendientes del móvil, de las notificaciones, de lo que pasa en redes sociales, un hombre capaz de mirar a los ojos, de guardar silencio para escuchar, de interesarse por los detalles y de mostrar curiosidad sincera se convierte en alguien extraordinario, escaso, valioso. Imagina, por ejemplo, que estás con ella en un café y que mientras te cuenta una experiencia personal, un recuerdo doloroso o incluso un sueño que tiene, en lugar de interrumpirla con consejos apresurados o de distraerte revisando tu teléfono cada pocos minutos, mantienes el contacto visual. Asientes con la cabeza, le preguntas con calma para profundizar, muestras interés real en comprender su mundo, y al final ella percibe que tú no la ves como un objeto, sino como una persona completa. Y ese sentimiento es tan poderoso que a menudo se convierte en la semilla de la atracción más profunda. Desde el estoicismo, esta capacidad se desarrolla practicando la disciplina de la percepción, observando con serenidad antes de responder, controlando los pensamientos egoístas que nos distraen y cultivando la modestia intelectual que nos permite preguntar en vez de presumir. Y cuando aplicas estos principios, la conexión emocional se vuelve casi inmediata porque ella se siente vista y comprendida. La segunda cualidad que las mujeres valoran incluso más que el dinero es la firmeza emocional, esa capacidad de mantener la calma frente a los retos, de expresar las emociones con madurez, de no estallar en rabias descontroladas ni hundirse en inseguridades. Porque cuando un hombre sabe gestionar sus emociones proyecta seguridad, transmite la sensación de ser un pilar estable y confiable, y eso tiene un poder de atracción incalculable. Aquí no hablamos de reprimir sentimientos ni de fingir frialdad, sino de expresarse de manera serena, de ser capaz de defender un punto de vista sin caer en insultos ni en dramatismos, de aceptar los altibajos de la vida con ecuanimidad. Porque las mujeres secretamente se sienten mucho más atraídas hacia un hombre que sabe mantener el equilibrio, que no mendiga validación, que no necesita aprobación constante para sentirse valioso, y que puede sostener un desacuerdo sin convertirlo en una guerra. Piensa en la escena de una cita en la que surge un contratiempo. El restaurante al que iban está cerrado. El plan se arruina, y en lugar de perder la paciencia o de enojarte con ella o con la situación, reaccionas con calma, propones alternativas, incluso haces una broma que relaja el ambiente, y ese gesto sencillo de autocontrol es lo que hace que ella piense: este hombre es diferente, con él me siento segura. Lo mismo ocurre cuando hay un desacuerdo. Ella plantea una opinión contraria y tú, en lugar de reaccionar con hostilidad, escuchas, respondes con argumentos firmes pero respetuosos,
sin necesidad de gritar ni de descalificar, y esa madurez es exactamente lo que muchas buscan pero rara vez encuentran. Desde la óptica estoica, la firmeza emocional se entrena practicando la paciencia, respirando antes de responder, observando las emociones sin dejarse arrastrar por ellas, dominando el ego que nos impulsa a querer tener siempre la razón, corrigiendo los errores con humildad en lugar de con dramatismo. Y esa disciplina crea un aura de estabilidad que se convierte en un imán irresistible, porque al sentirse protegida emocionalmente, una mujer se abre más, confía más, y esa confianza muchas veces despierta un deseo íntimo más rápido de lo que imaginas. Y llegamos a la tercera cualidad, que es tener un propósito claro y una pasión por la vida, porque más allá del trabajo, un propósito que te eleva y que además puede compartir. Lo mismo ocurre si tienes metas personales como aprender un idioma, emprender un negocio, hacer voluntariado, escribir un libro, practicar un deporte con disciplina. Porque al ver cómo organizas tu tiempo, cómo te comprometes, cómo avanzas a pesar de las dificultades, ella percibe que estás en movimiento, que eres alguien que crece y evoluciona. Y eso es magnético porque nadie se siente inspirado por un hombre que se conforma con la mediocridad. Desde el estoicismo, esta cualidad se fortalece entendiendo que la vida es breve y que cada día es una oportunidad para crecer en virtud, que la verdadera riqueza no está en acumular bienes sino en desarrollar carácter, sabiduría y propósito. Y cuando un hombre vive bajo esa premisa se convierte en alguien inolvidable, alguien que atrae por lo que es y no por lo que tiene. Y es aquí donde quiero dejarte una reflexión final. Las mujeres no pierden el interés porque seas feo o porque no tengas suficiente dinero. Lo pierden porque no sienten en ti estas tres cualidades que las enamoran de verdad. La presencia auténtica que las hace sentirse vistas y escuchadas. La firmeza emocional que les da seguridad y estabilidad. Y el propósito claro que les inspira y les invita a crecer a tu lado. Y cuando logras encarnar estas actitudes desde la autenticidad, desde la calma y desde la pasión, lo que ocurre es que dejas de ser un hombre común y corriente para convertirte en un hombre inolvidable, uno que despierta un deseo real y espontáneo, mucho más poderoso y duradero que el que jamás podría comprar el dinero. Cumplir con estas cualidades esenciales y desarrollarlas desde la óptica del estoicismo no es un ejercicio superficial ni una técnica pasajera para obtener resultados inmediatos, sino un proceso profundo que implica reflexión sincera y práctica constante, porque el primer paso siempre será preguntarte qué es lo que realmente te mueve en la vida, qué es aquello que te hace sentir vivo. ¿Qué actividades, proyectos o ideales despiertan en ti un fuego interior capaz de sostenerse más allá del aplauso o la aprobación externa? Y al identificar ese propósito puedes empezar a diferenciar entre deseos superficiales, que muchas veces son dictados por la sociedad o por la presión de pertenecer, y aquellos objetivos que de verdad poseen un sentido para tu existencia, porque el estoicismo justamente te ayuda a discernir entre lo esencial y lo irrelevante, a eliminar distracciones que no aportan nada a tu desarrollo y a concentrarte en lo que tiene valor verdadero, y ese enfoque claro, mantenido con perseverancia serena, es lo que distingue a un hombre pleno de uno que simplemente reacciona a los estímulos del día a día sin rumbo ni dirección. Un estoico entiende que los logros significativos no llegan de la noche a la mañana, que el camino del crecimiento personal y de la construcción de carácter es largo y lleno de obstáculos, pero también sabe que la clave está en mantener el esfuerzo constante sin obsesionarse por los resultados ni rendirse frente a las primeras dificultades. Y cuando logras mantener esa disciplina con calma interior, lo que proyectas hacia los demás, y en particular hacia las mujeres, es un aura de pasión y autenticidad que resulta irresistible, porque ellas pueden percibir que tu motivación nace de algo real, profundo, y no de la necesidad de impresionar, lo cual genera orgullo y complicidad cuando deciden acompañarte en ese camino, complicidad que muchas veces abre la puerta a una intimidad más rápida y profunda de lo que podrías imaginar. Ahora bien, seguramente te preguntas cómo es posible que estas tres cualidades, la presencia auténtica, la firmeza emocional y el propósito claro, sean capaces de generar un vínculo tan fuerte que una mujer decida compartir intimidad contigo incluso el mismo día en que te conoce. Y la respuesta radica en la velocidad con la que se construye un lazo de confianza y atracción cuando estos rasgos aparecen juntos, porque la presencia auténtica hace que se sienta escuchada y valorada en muy poco tiempo. La firmeza emocional transmite seguridad y estabilidad, y el propósito despierta admiración e inspiración, y todo esto en conjunto produce un estado emocional en el que ella se relaja, confía y siente curiosidad genuina por conocerte más a fondo, lo cual puede traducirse en el deseo de intimidad espontánea. Cuando en una cita, incluso en las primeras conversaciones, combinas estos tres rasgos de manera natural, lo que ocurre es que te diferencias de inmediato de la mayoría de los hombres que se acercan con actitudes superficiales, porque no eres el típico que presume lo que tiene o que busca validación con frases ensayadas,
sino alguien que la comprende, que la hace sentir segura y que además la inspira. Y esa combinación es sumamente deseable en un lapso sorprendentemente corto. Pero claro, la clave está en aplicarlos de manera auténtica y no fingida. Porque si intentas simular presencia, firmeza o propósito solo para obtener un resultado inmediato, tarde o temprano se notará la incoherencia y el efecto será el contrario, ya que la confianza se quiebra cuando las palabras no coinciden con los hechos. Por eso es fundamental observar la reacción de la otra persona en todo momento, entender que no todas las mujeres se sentirán cómodas o listas para un acercamiento íntimo de inmediato, incluso si admiran tus cualidades, y ahí es donde el estoicismo vuelve a jugar un papel crucial. Porque te enseña a no apegarte a un desenlace forzado, a aceptar que lo único bajo tu control es tu conducta, tu actitud y tu coherencia, y a respetar el ritmo de la otra persona sin ansiedad por los resultados, sabiendo que si la conexión es auténtica tarde o temprano dará frutos. Es igualmente importante recordar que la presencia, la firmeza y el propósito no son episodios de una sola noche, sino rasgos que deben mantenerse día tras día con consistencia, porque la verdadera atracción no surge de un acto aislado, sino de la coherencia entre lo que dices y lo que haces. De manera que si te presentas como alguien con un gran proyecto debes respaldarlo con acciones concretas que demuestren tu compromiso, y si afirmas que manejas tus emociones, tu comportamiento debe reflejar ese autocontrol en los momentos de tensión. Y aquí también entra en juego el dominio del ego, porque practicar estas cualidades no te convierte en alguien superior a los demás ni te da derecho a mirar con soberbia. Al contrario, solo te convierte en una versión más plena de ti mismo, alguien que inspira por su autenticidad. El estoicismo fortalece cada una de estas cualidades de forma muy precisa, en la presencia auténtica, porque enseña a permanecer en el presente sin quedar atrapado en los recuerdos del pasado ni en las ansiedades del futuro, lo cual te permite prestar atención plena a la persona frente a ti y crear un clima de calidez genuina. En la firmeza emocional, porque promueve la templanza, la aceptación de que los altibajos son normales, pero también la elección consciente de responder con serenidad en lugar de dejarse arrastrar por impulsos descontrolados, y en el propósito claro, porque la filosofía estoica coloca en el centro la virtud y la sabiduría como motores de la vida, impulsándote a vivir con un sentido. Profundo, a no desperdiciar el tiempo en superficialidades ni a convertir la acumulación de dinero en tu meta principal. Para ilustrarlo, imagina un escenario real en el que conoces a alguien en un evento social por la tarde. La química surge de inmediato y deciden salir a tomar algo en un bar cercano. Desde el primer momento muestras tu presencia auténtica al apagar o silenciar tu celular, interesarte por sus gustos, hacer preguntas abiertas y escuchar sus respuestas sin interrumpir, reaccionando a lo que dice con empatía y curiosidad sincera. Luego, cuando surge un imprevisto como que el bar cierra antes de lo esperado, la bebida que quería no está disponible, mantienes la calma, no protestas como un niño frustrado, sino que sugieres otro lugar o simplemente cambias de planes con una actitud relajada, y esa demostración de firmeza emocional la hace sentirse segura y tranquila. Más tarde, cuando surge la clásica pregunta sobre qué haces o qué te apasiona, hablas con entusiasmo sobre tu propósito, ya sea un arte, un proyecto, una idea de negocio, un voluntariado o cualquier actividad que te encienda por dentro, y al transmitir esa energía ella percibe que tu vida no gira solo en torno a impresionar, sino en torno a algo auténtico, y la combinación de estos tres factores puede generar un interés emocional y sexual muy intenso en pocas horas, de manera que si la atracción es mutua y las circunstancias lo permiten, es perfectamente posible que se dé un momento íntimo esa misma noche. Pero más allá de este ejemplo puntual, lo importante es mantener siempre una práctica de autoconocimiento constante, reflexionar diariamente sobre tus emociones, tus actos y qué tan cerca estás de tus metas. Porque un hombre que se comprende a sí mismo proyecta seguridad, y esa seguridad es la base de la atracción auténtica. También es clave cultivar la gratitud y la humildad, entender que el dinero va y viene pero que el carácter forjado con valores permanece, mantener los pies en la tierra y agradecer no solo por lo que tienes, sino por las personas y experiencias que la vida pone en tu camino. Cuidar tu apariencia sin caer en superficialidades,
Porque aunque no sea lo más importante, vestir de forma coherente con tu personalidad y mantener higiene transmite respeto hacia ti mismo y hacia los demás, y sobre todo evitar caer en la ansiedad de resultados. Porque el estoicismo enseña que lo único que puedes controlar es tu conducta y tu actitud. Así que si tu interés por alguien es sincero, no necesitas forzar nada. Si surge la intimidad el mismo día, fluye con naturalidad, y si no ocurre, mantén la calma y comprende que cada relación avanza a ritmos distintos. En una sociedad donde el dinero se exhibe como la clave de todo, estas tres cualidades, la presencia auténtica, la firmeza emocional y un propósito claro, se convierten en tesoros mucho más valiosos, porque conectan en un nivel humano y espiritual, no solo económico, y cuando se cultivan desde la mirada estoica generan una atracción poderosa y duradera, capaz de trascender lo